Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de tener un nuevo programa Historia de 30 años, Chile 1989-2019, aquí en BioBio TV. Soy Alejandro San Francisco y nuestro invitado de hoy es Germán Correa, un histórico socialista, hoy día independiente de izquierda, uno de los dirigentes más importantes del socialismo de Almeida en los años 80, presidente del Partido Socialista del 92-93, ministro de los presidentes Elwin y Frey, cosa que comparte con Ricardo Lagos, como un socialista que estuvo en los dos gobiernos como ministro, y una persona que estudió sociología en la Universidad de Chile y un doctorado en la Universidad de Berkeley en California. Actualmente es profesor en la USACH, en la Universidad de Santiago de Chile, y también es profesor de la Universidad de Stanford en un programa que tiene acá en Santiago. Hace clases también en la Universidad Católica de Valparaíso. Un largo currículum, Germán. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Germán, tú tienes una trayectoria en el mundo socialista. ¿Cómo te involucraste en política? Tú eres una persona de Ovalle. ¿Cómo te involucraste en política desde joven y cómo siguió un poco tu trayectoria por ahí? Mira, yo diría que siempre fui una persona como muy interesada en el quehacer social, público, causas, digamos, ¿no? Y desde muy cabro, digamos, mi primera aventura, digamos, por así decir, en estas lides, fue como vicepresidente de curso en el Liceo de Hombres de Ovalle, donde yo estudié, del año 54, cuando estaba comenzando este tipo de organización en los liceos públicos. Después, año siguiente, fui presidente del curso, y de ahí, digamos, fui como una trayectoria que a lo largo de mi vida, más, diría que era como una especie de más interesante, más gremiales, más que políticos. De hecho, yo me involucré en la política cuando me vine a Santiago a estudiar, el año 57, y sobre todo cuando entré a estudiar sociología, el año 60. Porque ahí vine a conocer mucha gente de izquierda, en realidad, en sociología. En Ovalle solo conocíamos a radicales, no había otro espécimen político que no fuera el radical en esa época. Y los demócratas cristianos aparecieron por ahí como en los años 50 y tanto, ¿no? El primero, don Renan Fuentealba, que todos lo miramos como una ave rara cuando pasaba por la plaza de Ovalle, ¿no es cierto? ¿Qué es, ¿no?, este señor demócrata cristiano? Así que mi involucramiento más activo con la política ya fue en la universidad, cuando fui candidato a presidente del Centro de Estudiantes en la Escuela de Sociología de la Chile, fui elegido, fui 2 veces presidente del centro, y ahí me empecé a involucrar ya políticamente. Entré a militar al Partido Socialista el año 62. Ahí comenzó, diría yo, mi trayectoria política en esos años. ¿Tú estuviste en alguna actividad en el gobierno del presidente Salvador Allende? Sí, yo cuando terminé mis estudios en Berkeley, en California, llegué en diciembre del 70 de vuelta a Chile, y a los 15 días me encontraba trabajando en el gobierno del presidente Allende. Y entré a una institución fantástica, en realidad, que se había llamado la Promoción Popular en el gobierno de Frei Montalva. Él había creado esto, la Promoción Popular, que se dedicaba a todo el gran tema de la participación de la gente, ¿no?, de las comunidades, ley de juntas de vecinos, todo tipo de organizaciones sociales, para poder participar en los canales de participación que había el gobierno de Frei Montalva, y que en el gobierno de Allende solo cambió de nombre, pero seguimos haciendo lo mismo, la Consejería de Desarrollo Social. Y ahí estuve trabajando los 3 años del gobierno de Allende, hasta el golpe de Estado, precisamente. Fui jefe del Departamento de Planificación, miembro de la Junta Directiva, así que fue un activo colaborador en el gobierno del presidente Allende, sí. Y fue al revés, pues después del 73 el Partido Socialista fue uno de los más damnificados Así es. y perseguidos. ¿Cuál fue tu situación en aquellos años? Bueno, desde luego el golpe de Estado nos echaron a todos, digamos, los que estaban ahí. A mí me siguieron varios procesos administrativos, los militares que tomaron el poder, tratando de encontrarnos delitos, cosas, irregularidades, de tal manera de poder aplicarnos la ley de alguna manera, pero yo salí totalmente libre de polvo y paja en esas investigaciones. Me tiraron como 7 sumarios, pero salí todo bien. Tuve ofertas para irme fuera del país. De hecho, de Stanford me invitaron en el Centro de Estudios Latinoamericanos para irme para allá. De Argentina, de la Fundación Bariloche, de una editorial muy grande, Paidós, que había. Tuve ofertas concretas de irme fuera de Chile, pero yo no quise irme de Chile. Me quedé acá. Pasé casi un año de cesantía
porque no me quería ir de Chile, no tenía trabajo. Donde iba a buscar trabajo de cualquier cosa, me preguntaban, ¿qué hizo usted entre el 70 y 73? Y hasta ahí llegaba la entrevista. Sospechoso. Hasta ahí llegaba la entrevista. Entonces, así que estuve cesante y semicesante. Me arrendé junto con mi automóvil, Pero hacía de chofer. fuiste como chofer, sí, 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 taxista. chofereaba a un caballero que llevaba todos los días, que me obligaba a mantener el auto limpiecito, más limpio que lo que yo lo tenía para mí, ¿no? Y en eso estuve casi un año, hasta que salió una oferta que me habían hecho de trabajar en Naciones Unidas en Santiago de Chile, en un proyecto de investigación muy grande que tenía el Centro de Estudios Latinoamericanos, pero los recursos se demoraron en salir y yo me llevé esperando ahí un año haciendo de chofer hasta que salió el proyecto. Bueno, de hecho no salió todavía, pero yo fui a Naciones Unidas y le dije, mire, yo ya no doy más. Había nacido mi hija, estaba en una situación económica realmente muy deplorable. Entonces fui a Naciones Unidas y les dije, mire, yo me voy a tener que ir de Chile, no quiero, pero porque ya no logro sobrevivir, ya los recursos que me generaba esta pega de chofer eran muy pocos. Entonces ahí me contrataron, me hicieron con un contrato puente, porque querían que yo estuviera en el proyecto de investigación en que ellos estaban involucrados. Así que esos recursos vinieron a salir como 6, 7 meses después, y yo estuve un año casi de cesantía y empecé a trabajar con Naciones Unidas y durante 3 años que duró ese proyecto. Una de las características del Partido Socialista de Chile, antes del 73 y ciertamente también después, es su faccionalismo. Había varias como lecturas, varios liderazgos. ¿Cuáles eran las fuerzas principales del interior y cómo te alineaste tú? Tú eras de los socialistas de Almeida. Sí, bueno, el Partido Socialista históricamente fue un partido que tuvo muchas tendencias, mucho movimiento interno. Yo eso lo defino de una manera diferente. Yo creo que hay una poca comprensión de la cultura del Partido Socialista. Y uno de los rasgos que tenía, un partido muy libertario, era un partido muy libertario, ¿no? No era un partido rígido, centralista, bastante stalinista como era el PC, ¿no es cierto? Que te disciplinaba hasta tu conducta personal, digamos, ¿no es cierto? Yo tengo amigos que eran sancionados por jugar demasiado, qué sé yo, dominó o lo que fuera, ¿no? Incluso las vidas personales eran muy supervigiladas en el PC. El Partido Socialista no era así, era muy libertario, tú podías tener tus posiciones, agruparte con algunos para determinadas cosas, agruparte con otros para otras, dependiendo de las posiciones que se jugaban. Eso no era muy bien entendido desde afuera, se sentía como un fraccionalismo permanente. Las fracciones eran muy castigadas en el PS, sin embargo, ¿no? En las tendencias, el juego de posiciones, sí. Pero yo lo sentía así siempre, y así fue. La vida política dentro del PS era como muy entretenida desde ese punto de vista, muy movida, muy debatida, mucho debate ideológico, político, educación política y todo eso, que ya desapareció hace mucho tiempo, ¿no? Pero como digo, eso es lo que me atrajo mucho a mí del Partido Socialista. Y entré a militar tarde, en realidad. Yo ya tenía 20 años, 22 años cuando entré a militar. Así que, bueno, después con el golpe de Estado se producen ciertos, bueno, desde luego la clandestinidad, que nosotros tuvimos un golpe tremendo con la clandestinidad, ¿no es cierto? Tuvimos la primera dirección clandestina, cae en manos de la dictadura en junio del 75 y echa a desaparecer casi todos ellos. Después viene una segunda dirección que duró 6, 7 meses y cayó toda. Y ahí viene una tercera donde yo entré a la dirección del partido. Yo desde el golpe de Estado estuve colaborando en los equipos clandestinos que apoyábamos a la dirección clandestinizada de Ponce, Lorca y Lagos. Y cuando viene la segunda caída de dirección en enero del 75, enero del 76 más o menos, a mí me convocan durante el 76 a formar parte de la tercera dirección clandestina como miembro del Comité Central. Y de ahí no paré más. E inmediato me incorporaron al núcleo más chico que dirigíamos el partido en la clandestinidad, que éramos 5 personas, que eran todos cabros más jóvenes que yo, eran gente muy joven. Yo era el más viejo y tenía 30. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba Ricardo Solari, estaba Raúl Díaz, estaba Silvio Espinosa, estaba Eduardo Gutiérrez, estaba Barra, un hijo de Albino Barra que había sido parlamentario del PS. Ellos eran el núcleo clandestino básico del partido que me incorporaron a mí, y éramos quienes dirigíamos la clandestinidad del partido. Pero surgen entre medio, a raíz de esta como ingobernabilidad aparente, porque no se veía en la dirección, estábamos en clandestinidad y perseguidos, surgieron algunas fracciones dentro del Partido Socialista. Una, la fracción de coordinadoras regionales que se llamaba, supuestamente porque no había una dirección central, que existía en la clandestinidad, muy clandestina, pero existía. Bueno, y ahí
se producen algunos fraccionamientos en el PS, pero el PS se reconstruye en torno a esta dirección clandestina que siguió la dirección oficial de Ponce, Lorca y Lagos, y el partido crece mucho en ese periodo. Crecemos mucho el año 80, el 76, 77, 78, ya con presencia en las poblaciones, presencia universitaria. Fuimos creciendo como en los frentes sociales, ¿no? Y en ese contexto, finalmente llegamos al escenario 78-79, donde nosotros habíamos tenido una tensión muy grande con Altamirano durante esos años. De hecho, buena parte de las reuniones clandestinas era discutiendo qué pasaba con Altamirano, que nos combatía bastante del exterior, porque él todavía estaba con sus resabios izquierdistas y simpatizaba mucho con una de las fracciones que habían surgido, la coordinadora regionales, ¿no? Y no nos reconocía a nosotros, porque como dirección clandestina. Hasta que la misma presencia nuestra obligó, y yo estuve en todo ese proceso, porque el partido me comenzó a enviar a mí a las reuniones con Altamirano, con Almeida, con nuestras dirigentes en el exterior. Porque como yo, bueno, me movía, como era Naciones Unidas, más yo entraba y salía del país con cierta facilidad, claro. Y bueno, además hablaba inglés, hablaba francés, entonces tenía ductilidad, digamos, para moverme en el extranjero. Así que me empezaron a enviar estas reuniones con Altamirano, ya el año 76-77. Y ahí decidimos un pleno en el exterior donde hubo un traspaso de mando a nosotros. Y ahí, a diferencia del PC, que siempre tuvo su dirección fuera de Chile, nosotros la tuvimos 100% en Chile. Ganábamos esa batalla, ¿no? Y ahí Altamirano se resintió mucho con esto de haber perdido el poder en el PS, y ahí comenzaron las dinámicas que llevaron a la división en mayo del 79. Y un sector, el partido oficial, digamos, que queda en manos de Almeida, y el partido fraccionado, que es Altamirano, que se va del partido junto con... de hecho, lo expulsamos en mayo del 79, porque él se levantó contra un pleno que nosotros organizamos para definir democráticamente el problema, ¿no? Un pleno donde participó la militancia. En los años 80 tú formaste parte de la fracción menos visible del socialismo, que fue la que estuvo en el Movimiento Democrático Popular. El Partido Socialista Oficial. Claro, pero el Partido Socialista que más sonaba en los medios, que era el que después va a llegar al gobierno, es el de la Alianza Democrática de Concertación de Partidos por la Democracia. Porque a la centro derecha le interesaba muchísimo tener un partido socialista más próximo a sus posiciones, que eran los renovados, los socialistas que salen al exilio, son muy influidos por el eurocomunismo y el socialismo de los países europeos. Yo creo que ahí se produce una influencia ideológica muy fuerte. Fue una revolución socialista más socialdemócrata, ¿no? Que hasta hoy día se expresa. Hoy día los socialistas se autodenominan socialistas democráticos, claro. Lo que en el Partido Socialista original habría sido inimaginable, ¿no es cierto? Y que Allende lo rechazó en su entrevista a Roger Debré, siempre. Siempre, porque el Partido Socialista precisamente no fue de la socialdemocracia internacional. El Partido Socialista es una expresión muy única, yo diría incluso en América Latina, ¿no? Porque era un partido socialista, ¿no?, con autonomía de las internacionales comunistas, muy, muy chileno, con sabor empanado y vino tinto, como gustaba decir Allende, ¿no es cierto? Muy latinoamericanista, que el PC nunca fue. El PC siempre fue más Moscú, fue más internacional, comunista y todo eso. Nosotros fuimos auténticamente muy chilenos, muy latinoamericanos. Entonces, ahora eso está en la declaración de principio. O sea, rechazan la segunda internacional, que es la socialdemócrata, y la tercera, que es comunista. Exactamente. Y nosotros fuimos una especie de ave rara, por así decir, en los partidos marxistas, digamos, de la época, sin duda alguna. Y por eso nosotros confraternizamos mucho con otras expresiones políticas de la izquierda latinoamericana. El APRA del Perú, por ejemplo, que fue un partido de izquierda originariamente, con muchos partidos. De hecho, fundamos la Coordinadora Socialista Latinoamericana en los años de dictadura, con Almeida a la cabeza, yo como su segundo, la fundamos en Uruguay. Entonces, nosotros siempre estuvimos muy vinculados más bien a la izquierda latinoamericana que al comunismo internacional. Por eso fue tan raro, además, que el partido instalara su sede en Berlín. Lo hizo Altamirano, no lo hizo Almeida. Altamirano fue el que instaló la sede del PS en el exilio en Berlín. Lo lógico es que deberían haber estado acá en América Latina, en algún lado. Obvio, porque por último en Cuba o en México, ¿no? De hecho, Almeida se va a México, ¿no? Cuando sale después de estar en la cárcel más de 2 años, Almeida, él se va a México, él no se va a Berlín. Pasó como 1 año y tanto, 1 año y medio en México, cuando finalmente, ¿no?, Altamirano le pide que se vaya también a Berlín. Así que mira, hay que mirar, tú eres historiador, la historia dice mucho, ¿no? Y nosotros siempre fuimos mucho más cercanos a las posiciones latinoamericanistas, y Almeida era un reflejo de aquello. Entonces, el año 78 que rompemos con Altamirano,
Los renovados finalmente siguen su propio camino y ahí se produce este fraccionamiento del Partido Socialista, ¿no? Pero la dirección oficial, estatutaria del Partido Socialista siempre fue la nuestra, ¿no? Porque fuimos los seguidores ¿qué lo lleva a ustedes, por ejemplo, a optar por una alianza con el PC y con el MIR, que no es una alianza histórica? La alianza con el PC es histórica, Claro. pero con el MIR es una novedad. La izquierda culpaba al MIR de esta enfermedad que era el ultraizquierdismo. Exacto, claro. Bueno, eso producto de las condiciones de la lucha contra la dictadura en que estamos, ¿no es cierto? Y ese fue todo un proceso muy, muy desconocido que nosotros tuvimos en ese momento, que fue julio-agosto de 1983, que fue, recuerda tú, el marco de las protestas que ascendían, en la dictadura que se debilitaba. Alguna gente pensaba incluso que Pinochet se caía ese año, lo que nosotros no pensábamos, creíamos que tenía mucha fuerza todavía. Entonces, en ese contexto en que la lucha de la gente, la lucha de masas, que como llamábamos nosotros, ¿no?, se transforma en protagonista, ¿no es cierto?, real, digamos, del proceso antidictatorial, los partidos de alguna manera recuperan su rol, ¿no es cierto?, y se organiza la Alianza Democrática. Y nosotros estábamos muy tensionados internamente, los socialistas, porque la democracia cristiana en particular, ¿no?, y con Gabriel Valdés a la cabeza, yo tuve fuertes discusiones con Valdés en esa época, que a nosotros nos trataba como si fuéramos comunistas, a los socialistas llamados de Almeida, ¿no? Y acariciaba y aguachaba mucho a los socialistas renovados, ¿no es cierto? Y que finalmente son parte de la Alianza Democrática. En ese contexto nosotros formamos el Movimiento Democrático Popular, ¿no?, porque nos sentíamos que nuestra representación política era la adecuada en una coalición de centro-derecha, más bien como era la Alianza Democrática, con una pequeña expresión socialista que eran los socialistas renovados. Porque la verdad se ha dicho que los socialistas renovados tenían mucha gente notoria, conocida, ¿no?, de la élite socialista, digámoslo así. Mientras nosotros sí teníamos gente. Ya. Nuestra presencia... Tenían sí, pueblo. Teníamos en todo Chile, teníamos presencia. Germán, vamos a hacer un alto ahora y a la vuelta te voy a preguntar cómo evolucionó este Movimiento Democrático Popular MDP aquí en Historia de 30 años. Volvemos de inmediato. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. Volvemos aquí en Historia de 30 años. Estamos conversando con Germán Correa, un histórico dirigente socialista, y a lo que íbamos a ir. Movimiento Democrático Popular. ¿Cómo evolucionó? ¿Qué querían? Ustedes el año 86 pensaban que era el año decisivo que caía la dictadura. Esa era la tesis. Más que tesis, yo diría que era un objetivo. Dado todo lo que fue el ascenso de la lucha social, de la lucha de masas desde el 83 en adelante, el debilitamiento creciente de Pinochet sin duda alguna, nosotros sentíamos que poner más fuerza social todavía en las calles, la presión mucho más grande, iba a llevar a un debilitamiento final de la dictadura. Y lo que nosotros buscábamos no era una negociación con la dictadura. Ahí estaba la gran diferencia con la Alianza Democrática. La Alianza Democrática en todo momento buscaba un término del régimen mediante la negociación. Y nosotros nos oponíamos consistentemente a esa línea porque con un régimen, porque no era una simple dictadura. La dictadura de Pinochet era un régimen, ¿no?, organizado. Es decir, que produjo como producto una revolución capitalista real en Chile, ¿no? Era un régimen con proyecto político, económico, social, ideológico inclusive. Si uno lee los libros de Lavín, por ejemplo, La Revolución Silenciosa, había todo un planteamiento, digamos, de régimen político mayor. No era una simple dictadura latinoamericana más. De tal manera que
poner fin a ese régimen implicaba mucho más que desplazar a Pinochet, ¿no? Implicaba poder echar atrás todo lo que era la institucionalización dictatorial en la Constitución del 80. De modo que nuestra posición no era negociar con la dictadura, sino el derrocamiento, mediante el alzamiento de la gente, y que finalmente la propuesta de la MDP era derrocamiento de Pinochet y el régimen con la movilización ciudadana. Segundo, llamaba a una asamblea nacional, una asamblea constituyente. Para un gobierno democrático de transición, de unidad nacional, primero, que llevara el proceso para llamar a una asamblea constituyente, tener una nueva constitución democrática, sobre la base de la cual reconstituir una democracia que llamábamos incluso profundizada, más avanzada que la que habíamos tenido hasta el 73. Esa era nuestra propuesta política, ¿no? Que creo yo, digo hoy día, que si se hubiera abierto paso, no estaríamos viviendo lo que vivimos. No habríamos llegado al estallido del 2019, no habríamos tenido la transición recortada democrática que tuvimos, no habríamos estado en la situación que estamos, ¿no? El curso democrático de Chile habría sido mucho más profundo, más participativo, más equitativo en lo social, porque habríamos podido cambiar el modelo neoliberal. O sea, las cosas pudieron haber sido muy diferentes. Pero ahí se definió, en realidad, el 86. Por eso lo llamábamos el año decisivo, poner término en los términos que nosotros pensábamos y proponíamos y luchábamos a la dictadura de esa forma. Pero no se dio. Y no se dio, yo diría, nosotros como MDP cometimos errores, por supuesto, pero yo diría que los más graves, y eso está dicho, se lo he dicho yo muchas veces, y nosotros se lo dijimos al compañero del Partido Comunista, ¿no? Fue el grave error de que en realidad en el MDP tampoco esa estrategia era única. Había dos estrategias, porque la otra estrategia era la del PC, que incluía un componente armado bastante activo. Entran, ¿no es cierto?, un arsenal del cual nosotros no supimos nunca, por el norte de Chile. De Carrizal Bajo. Carrizal Bajo, para armar unas 5.000 personas, no es poco, era un material bélico importante. Y segundo, hacen un atentado a Pinochet que no tenía ninguna cabida en el esquema político de nuestra línea política, ¿no? Ninguna. Un magnicidio que no ocupaba ningún papel. Era un aventurerismo en realidad, y así lo definimos nosotros en esa época. Primero, ni siquiera nos informaron a nosotros, en la más absoluta de los secretos, que iba a haber este atentado, ¿no? Que significó la muerte de uno de los miembros del Consejo Nacional del MDP esa misma noche, Pepe Carrasco. Periodista. Nosotros mismos pudimos haber sido asesinados, yo mismo. ¿Tú fuiste detenido esa noche? Yo fui detenido esa noche y fuimos 15 dirigentes del MDP detenidos esa noche, ¿no? Entonces, el único no MDP que fue detenido esa noche fue Ricardo Lagos también, ¿no? Que compartimos celda precisamente la primera noche, ahí dormimos en la misma celda, que se dio muertos de frío. Entonces, nuestro planteamiento político era respecto a un régimen que teníamos que cambiar su modelo económico, político, social, ideológico. Así que sacar a Pinochet con un atentado no solucionaba el problema. Entonces eso, diría yo, fracturó al MDP profundamente. Se fracturaron las confianzas, desde luego, políticas. Y segundo, la centro-derecha democrática reaccionó muy negativamente y nosotros sufrimos un proceso mucho mayor de aislamiento político muy contundente. Ya no iban juntos con nosotros a ninguna movilización. La desconfianza que se... Eso vendría a ser la Alianza Democrática. La Alianza Democrática. Incluso sectores más progresistas de la Alianza Democrática, de la ADC, Claudio Huepe, es decir, amigos nuestros con los cuales habíamos luchado en las calles, entonces empezaron como a restarse, digamos, de esa... Y eso nos llevó a un proceso de aislamiento muy fuerte, ¿no? Yo se lo expliqué esto una vez al presidente Boric, que me preguntó cómo había sido esto que habíamos llegado nosotros a la concertación como socialistas de Almeida, si habíamos sido el MDP, lo más puntúo de los puntúos. Entonces yo le dije, mira, por una cosa muy simple, le dije a Gabriel, ¿no? Existe la correlación de fuerzas, ¿no?, en política. Y lo que sucedió no fue precisamente que nosotros, el aislamiento social y político que sufrimos en ese periodo fue muy grande, y las dinámicas del régimen, del propio itinerario político establecido en la Constitución del 80, que llevaba al plebiscito del 88, se fue poniendo al día. Entonces nosotros quedamos ahí desestabilizados con nuestra propia vía y con un proceso político que avanzaba y en el cual la Alianza Democrática se incorporó con más fuerza todavía, ¿no? Porque la convicción que existía, si tú examinas por ahí, como historiador, hay un editorial político de la revista Estrategia, ¿no es cierto?, el semanario Estrategia, que era del mundo empresarial, donde hace este análisis y queda clarísimo. Dice, aquí existe el riesgo que en la movilización social contra la dictadura, la hegemonía la tome la extrema izquierda, así nos llamaban nosotros, ¿no?, la izquierda violentista, ¿no? Y por lo tanto se impone que haya un acuerdo para un cambio de régimen, en el fondo, que vayamos rápido. O sea, al final del 86 termina siendo decisivo en la otra otro dirección. lado, yo lo digo así en el libro que tengo escrito, ¿no es cierto? Un año decisivo, sí,
pero en un sentido totalmente opuesto al que Inverso. nosotros buscábamos. Ahora tú después fuiste presidente del MDP, pero tú estuviste por una postura más bien de acercarte ahora a los sectores antiguos adversarios, entre comillas, competencia que era esta Alianza Democrática. Bueno, es que sucede que cuando pasa esto del atentado y nosotros quedamos en estos extremos aislamiento, era evidente que eso terminó debilitando más profundamente a la oposición. Yo creo que una de las grandes causas por las cuales Pinochet se prolongó más allá de su tiempo en ese periodo fue por la desunión de la oposición, ¿no? Nosotros éramos absolutamente y totalmente marginados por la Alianza Democrática de todo, ¿no? Entonces había una resistencia permanente, ¿no? De no estar juntos con nosotros en nada. Y más bien la ADC tenía problemas en sus bases sociales, que sí luchaban junto con nosotros. En los frentes poblacionales, en los frentes universitarios. Yo me acuerdo que Jerko Luetich, por ejemplo, representó las posiciones más unitaristas dentro de la ADC con nosotros en esa época, pero a contrapelo de su propia dirección, ¿no? Yo creo que Valdés, por ejemplo, que fue presidente en esa época, fue muy anti nosotros, ¿no? Yo tuve grandes discusiones con Gabriel en esos años, ¿no? Por lo mismo. Entonces, yo diría que lo que pasa allí es que tú tienes que en política analizar los contextos. Es decir, para actuar en política tú tienes que ir no solamente por tus deseos, sino que por las realidades sociales y políticas que te toca vivir y conducir. Y lo que sucedió en nuestro caso es que quedamos tan debilitados que lo que había que hacer, ¿no?, era tratar de buscar un entendimiento de la oposición para lograr de poner fin a Pinochet lo antes posible, ¿no? Entonces, ahí viene el paso que nosotros damos como PS de aproximarnos de nuevo, ¿no es cierto?, a la DC, y viene un cambio en la directiva de la DC que fue cuando había elegido Elwin. Y eso abrió paso a otra realidad. Aquí hay una declaración tuya que es de abril del 88, en la época, el año del plebiscito, que lo cita Mauricio Rojas Casimiro en este libro muy bien documentado, La renovación de la izquierda chilena durante la dictadura. Germán Correa en abril del 88 dice: hemos hecho grandes esfuerzos y avances importantes en el sentido de renovación y de responsabilidad frente a la futura democracia. En el pasado, en el partido hubo extraordinarios niveles de sobreideologización, como en el conjunto de la izquierda, que impidieron ver las posibilidades y potencialidades de desarrollo y cambio. Yo creo que por ahí hay una reflexión que es muy profunda de esta evolución que ustedes viven y que va a llevar no solo al triunfo del no en el plebiscito, sino al año siguiente al triunfo de Patricio Aylwin. Bueno, exactamente. Yo creo que el cambio estratégico que nosotros hicimos, el PS Almeida, después del atentado a Pinochet durante el año 87, ¿no es cierto?, 86-87, fue muy, muy clave, porque eso fue lo que permitió, ¿no es cierto?, que nos entendiéramos con la ADC. Y de hecho la concertación se funda sobre la base del acuerdo que tomamos la ADC, presidida por Aylwin, y nosotros, el PS Almeida. Perdón la pregunta, pero ¿tenía que ver algo el que Aylwin y Almeida hayan sido amigos en su juventud? No, eso es lo que los medios de comunicación recogieron. Siempre buscan cosas los medios que llamen la atención. Pero yo, habiendo estado ahí, conocido todo el proceso, no tuvo que ver. El tema era político. El tema era político, y el acuerdo de Aylwin fue con nosotros, no con Almeida. Ya. Almeida, obviamente, facilitó, digamos, el hecho que se conocieran después. Cuando nosotros retornamos a Almeida a Chile, nosotros trajimos clandestino a Chile a Almeida en marzo del 87. Y Almeida, bueno, fue enviado relegado a Chile Chico por la dictadura, después lo trajeron a Santiago, lo inconstitucionalizaron y lo metieron preso. Estuvo al final preso hasta poco después del plebiscito. Almeida recién fue liberado en noviembre del 88, un mes después de que nosotros ganamos el plebiscito. Y obviamente la relación con Aylwin era un factor facilitante, es decir, yo diría como consolidante de acuerdos, pero los acuerdos los tomamos nosotros con Aylwin. De hecho, fue cuando Aylwin asume la presidencia de la ADC, y yo di una entrevista, inclusive en esa época que Gabriel Valdés le molestó mucho, me lo representó, cuando me preguntaron cómo yo sentía, era presidente del MP, este nuevo presidente de la ADC que era más conservador, ¿no? Y yo dije, bueno, no nos puede ir peor con Aylwin de lo que nos fue con Valdés. Pues. Entonces, bueno, Gabriel me lo representó. ¿Cómo puede haber dicho eso, Germán? Me dice, bueno, pues si fue así, le dije, Gabriel, fue así, ¿no? Entonces, esto fue cuando se lanzó la concertación, precisamente. Entonces, pero Aylwin, yo creo que estuvo rodeado de dos hombres extremadamente pragmáticos. Los hombres a veces, en los grandes procesos, a veces hay personas que ocupan papeles muy claves, y tú como historiador lo sabes, ¿no? La historia son los grandes hechos estructurales, pero en ciertos momentos hay individuos que desempeñan papeles que pasan a ser muy cruciales. Y yo personalmente, una pequeña tesis mía, ¿no?,
que el hecho de que Elwin asumiera la presidencia con dos personas muy pragmáticas en dos sentidos muy distintos. Edgardo Benninger, ¿no? Uno, y el otro, Gutenberg Martínez. Edgardo tenía su pragmatismo así como frío, lógico, ingenieril, así impecable, ¿no es cierto? Súper sistemático, ¿no? Muy agudo, un tipo muy inteligente. Y Gutenberg Martínez, un pragmático, ¿no es cierto? El tipo de la fuerza, del empujón, de los hechos, ¿no es cierto? Es decir, otro pragmatismo, ¿no? De no enredarse en cosas, en fin, ideológicas muy espesas, otro pragmatismo. Y yo creo que eso ayudó muchísimo, porque la aproximación que Elwin tuvo hacia nosotros, al PS Almeida, fue una reunión en la casa de Benninger, precisamente, enero del 88. Enero del 88. Elwin había asumido en el 87, recién agosto, septiembre, por ahí del 87, o noviembre, y se reúne con nosotros. Y ahí nos dijeron ellos, mire, a nosotros no nos gusta la línea política que ustedes siguen, no nos gusta su alianza con el Partido Comunista y el MIR, no nos gusta varias cosas de las que era nuestra política. Pero queremos saber si podemos trabajar juntos por el no, en el plebiscito que viene. Entonces yo encabezaba la delegación, yo era jefe de Relaciones Políticas por la Comisión Política del PS Almeida, durante muchos años, fue mi función. Entonces le dije, mire, a nosotros no nos gusta tampoco que ustedes se andan siempre metiendo con la derecha, nunca le hicieron caso a Tomic, que cuando tú te metes con la derecha, es la derecha la que gana. No nos gusta que ustedes hayan estado permanentemente tratando de negociar con la dictadura, que lo hizo leso 10.000 veces, ¿no? y desunieron la oposición. No nos gusta, yo le tiré también la lista de todos, no nos gusta. Exactamente, pero estamos disponibles, no si ustedes lo están, para trabajar juntos por derrotar a Pinochet en el no. Ahora, hay un hito que puede ser simbólico, pero yo lo encuentro valioso. Me parece que me lo contó Carlos Minami una vez, que el día del plebiscito tú interveniste como autor o coautor del discurso que dio Elwin esa noche. Sí, así es, yo lo escribí. Lo escribí yo estuve ahí escribiendo. Al lado mío tenía Enrique Correa, mi primo, al otro lado estaba Minami y otros que miraban ahí, estaban ahí, dando ideas también, por supuesto, pongamos esto, no era obviamente 100% una creación mía, pero yo, el que escribe siempre aporta. Con la máquina. Tú sabes bien eso, el que escribe siempre aporta. Sí, yo fui el que escribí el discurso de Elwin la noche del plebiscito. Pero eso es simbólico, pero muestra harto, muestra esta unidad real que logra finalmente la campaña del no y luego lo que va a hacer la campaña de Patricio Elwin. Es que fue un proceso. Mira, en el año 2009 nosotros tuvimos un proyecto conjunto entre la Fundación Almeida y la Fundación de Elwin, ¿no? Con financiamiento de la cooperación española, de lo cual salió un libro de 2 volúmenes, ¿no? Que tomó el título de mi artículo para el libro, ¿no? La concertación decía, ¿no es cierto?, más allá de lo posible y más acá de los sueños, así se llama el libro. Y donde hay varios artículos de mucha gente, que hacemos un análisis de lo que fue la concertación. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, nosotros hicimos un video, filmamos un video, estoy hablando del año 2008-2009, cuando sacamos el libro, donde estamos los 6 fundadores de la concertación. Fuimos personas que tomaban acuerdo, que eran Elwin, Benninger y Gutenberg Martínez por el lado de la ADC, y por el lado del PS Almeida estábamos Ricardo Solari, Luciano Valle y yo, que fueron los 6 que tomamos el acuerdo de constituir la concertación en una reunión en la casa de Benninger, cuando finalmente dijimos, vamos adelante con esto. Y nos juntamos los 6 y nos filmaron conversando, recordando lo que había sucedido en esos años. Y una de las cosas que todos coincidimos que fue un proceso sobre todo, más que político, fue de construcción de confianzas personales. Y yo creo que eso se fue dando, y con el tiempo, por ejemplo, mi relación con Elwin, que había partido de cabeza, yo enrostrándole el papel que había tenido contra el gobierno de Allende en la Unidad Popular, ¿no es cierto?, que había contribuido a crear las condiciones para el golpe. Esas fueron mis primeras relaciones con Elwin, hasta una relación de mucho encuentro, diría yo, y como de mucha confianza al final, ¿no? Yo creo que tuvimos una relación bien especial con Elwin en ese sentido. Ahora, en la elección del 89, particularmente en las parlamentarias, que es distinto a la presidencial, que ustedes apoyan a Patricio Elwin, nuevamente hay listas divididas. O sea, hay una lista de la Concertación, que es la lista más grande, y en algunos lugares de Chile se presenta el Partido Amplio de Izquierda Socialista, el PAIS. El PAIS, claro. Nosotros lo llamamos país, porque creo que fue un acierto comunicacional ponerle así, ¿no es cierto? Y los otros le llamaban el país, para que no tuviera el efecto que nosotros queríamos. Hasta eso se reflejaban las controversias internas. Sí, mira, nosotros
nosotros fuimos inconstitucionalizados por la dictadura. El Partido Socialista de Chile y Almeida, ¿no? Fue el único chileno que ha sido inconstitucionalizado en la historia de Chile. Por el Tribunal Constitucional. Por el Tribunal Constitucional malévolo de la dictadura. Artículo 8, o prohibioso artículo 8 que desapareció. Artículo 8 de la Constitución original de Pinochet del 80, que después fue derogado naturalmente. Pero en ese contexto nosotros estábamos inconstitucionalizados, así que no podíamos participar como partido. Y se crea primero el Partido por la Democracia, que no fue finalmente lo que originalmente era la idea, ¿no? La idea del Partido por la Democracia surgió de Roberto Celedón, Lucho Mayra y alguien más. Ellos fueron los creadores de la idea del Partido por la Democracia, ¿no? No fue el agua, no, fueron ellos. Ellos que llegaron un día a una reunión de todos nosotros en la casa de Roberto Celedón, que estaba frente al campus Oriente de la Católica, en esa época, ya no existe la casa, y llegó con esta idea. ¿Por qué no formamos? Que era la idea de formar un partido de toda la oposición. Un solo partido instrumental donde estuviéramos todos. Y la idea no prendió porque el Colorín Saldívar no quiso, que estaba con la línea propia, otros de ese quería tampoco. una coalición chica. La coalición chica, estaba la tesis de la coalición chica y la coalición grande. Al final los radicales que iban no sabían para dónde ir, finalmente no resulta. Y no fue resultando hasta el momento que quedaron finalmente los socialistas renovados solamente con el Partido por la Democracia como idea. Y fueron ellos los que lo formaron, nosotros tampoco. Pero había que formar partidos instrumentales porque los socialistas estábamos inconstitucionalizados. Entonces, ahí fue que nosotros formamos el Partido País, ¿no es cierto? Que era el Partido de la Izquierda Unida, donde participábamos todos los partidos del que habíamos sido del MDP y otros partidos, digamos, que no tenían cómo hacerlo sino a través de ese paraguas, por así decirlo, ¿no? Así que, pero elegimos solamente 2 parlamentarios en el país porque el sistema binominal nos desfavorecía, ¿sí? Germán, vamos a hacer el último alto de nuestro programa Historia de 30 años y volvemos de inmediato en BioBio TV para conversar sobre los años ya de la Concertación en que tú fuiste ministro. Volvemos en un segundo. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. BioBio, la radio. Todo el día, todos los días. Somos BioBio TV y nos puedes ver por Mundo TV, señal 521. Zapping, señal 168. Del Sur, señal 110. Ya lo sabes, porque lo que se escucha ahora también se ve. Volvemos con Germán Correa, una interesantísima entrevista sobre la historia de Chile desde la perspectiva de la izquierda socialista en aquellos años 70 y 80. Pero ahora vamos a los 90. Patricio Aylwin fue elegido presidente de la República en primera vuelta, no hubo necesidad de segunda, y tú fuiste designado ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Cuéntame cómo se dio esa situación y qué imaginaste tú y qué fue efectivamente tu tarea al respecto. Bueno, yo creo que llegué al gabinete como por rebote, por así decir, en el sentido que yo fui candidato a senador. Esa era la decisión de mi partido, ir de candidato a senador, cosa que no pude ser, porque yo tenía un proceso que me había seguido el ejército, por injurias, calumnias, no sé cuántas cosas más, ¿no? Que me impidió inscribirme, porque además fui declarado reo en ese proceso. Y de acuerdo con la ley electoral aprobada por la dictadura, quienes tenían un proceso que mereciera pena aflictiva no podían ser candidatos a parlamentarios. Y era mi caso. Y eso, hasta último momento, el Tribunal Militar me mantuvo, digamos, esa condición que me impidió inscribirme como candidato a senador, ¿no? De hecho, hasta el último momento, el día de la inscripción. ¿Perdón, iba a ser por la cuarta región? No, iba a ser primero primero iba a ser por la tercera. ¿Ya? Y a último momento, la última semana de las negociaciones, que las conozco muy bien, yo esas negociaciones parlamentarias,
me han tocado hacerlas personalmente también, me cambiaron a la 12ª, Ya. ¿no? Y habría sido elegido senador, porque de hecho quien me reemplazó, que fue Calderón, Claro. fue elegido. Pero los dos, por Ruiz Di Giorgio y Calderón. Claro, y Calderón. Yo habría sido elegido sin duda alguna y habría sido senador seguramente mucho tiempo. Pero menos mal que no lo fui, porque yo, la verdad, prefiero la acción, la gestión, que el trabajo parlamentario. Pero el hecho concreto es que me quedo sin ser candidato a senador, que como así decir, políticamente en el aire. Y eso, obviamente, me imagino, me disponibilizó a los ojos de Aylwin como posible ministro de su gabinete. Pero nunca, obviamente en estas cosas nunca hay señales ni hay nada, ¿no? Y de hecho después cuando está ese proceso del presidente Aylwin, yo me fui a mi casa en la Florida. Recordemos que en esa época la gente, sobre todo los más jóvenes, que no había teléfono celular. Celular no había. Y si tú no tenías teléfono físico en tu casa, no tenías cómo comunicar. Y yo no tenía en la Florida, no tenía teléfono. De modo que cuando Enrique Correa me llamaba, o Benninger, para preguntarme, sondearme por mí, si me gustaría, qué cargo me gustaría, digamos, en el gabinete de Aylwin, que ellos fueron los que le ayudaron a formar el gabinete, me llamaban a la parcela del lado, ¿no? Ya. Entonces me llamaba la señora, don Germán lo llaman, y yo salía corriendo, ¿no? 50 metros, 60 metros, a recibir esta llamada donde me decían, mira, estamos viendo esto. Y a mí me sondearon para algunos otros cargos de ministro, y finalmente surge esto de ministro de Transporte. En algún momento incluso Enrique, que fue el que me llamó, me dice, mira, estamos viendo, podría ser ministro de Bienes Nacionales. Entonces yo, con perdón de los ministros de Bienes Nacionales, yo le dije, mira, ese es un no ministerio, le dije. Y yo no estoy pidiendo ser ministro, le dije. Entonces, me parece que usted y el presidente quieren que yo sea, pero ¿a ese un ministerio? No, le dije. Pero Germán es un ministerio. No, le dije, no. Pero ha habido buenos ministros ahí también. Sí, pero yo sentía que políticamente... Era un ninguneo para ti. Claro, más que un ninguneo para mí, yo no me veía mucho haciendo qué ahí, ¿no? Pero cuando me plantean transporte, me dijeron, ¿cuál te gustaría? Yo dije, vivienda. Y lo de C dijo, no, ni llorando, un socialista en vivienda, repartiendo casas, va a ser candidato a senador. Candidato seguro. Obvio. Así se razona políticamente. Entonces, el tema no era si iba a hacer muchas casas, el tema sí iba a ser quedar puesto como candidato a senador por Santiago. Entonces, que no, de ninguna manera un socialista ahí. Y cuando surge transporte, a mí me llamó la atención. Entonces le dije, ¿tengo tiempo para pensarlo? Me dijeron, mira, par de horas, no más, ¿no? Porque esta cosa va muy rápido. Entonces, déjame averiguar, y me puse en contacto con gente que había trabajado en el programa de la concertación en transporte. Y de lo que me dijeron me pareció interesante. Atractivo. Dije, aquí pueden hacerse cosas interesantes. La verdad que era un ministerio bastante pequeño, ¿no? Como me dijo un compañero socialista, me dijo, mire, compañero, a usted no le asignaron una cartera, sino que una chauchera, me dijo. Entonces le dije, ya bien. Pero creo yo, modestamente lo transformé en una cartera, ¿no? Porque hicimos muchas cosas interesantes. Así que dije que sí. Y yo creo que fue una gran experiencia, la verdad. Yo tengo una gran experiencia. Además, trabajamos muy estrechamente con el presidente Aylwin. ¿Qué imagen tienes de Aylwin? Mira, Del presidente Aylwin. Del presidente Aylwin. Yo creo que fue un gran presidente. Yo creo que fue la persona adecuada para el momento adecuado, ¿no? Y para la situación adecuada que vivía Chile, ¿no? Porque fue una persona que dio confianza al país, dio confianza, tranquilidad. Realmente era como ese padre o abuelo sanador, por así decir, ¿no? Y la forma en que él se aproximó a su presidencia, yo creo que fue muy, muy, muy acertada. Porque él además a todos, incluyendo nosotros que veníamos de posiciones mucho más distantes, nos dio confianza y nos dio espacio, ¿no? Él tuvo un muy buen tratamiento hacia el mundo socialista. Yo siempre he pensado que él, de alguna manera, siendo un cristiano, siendo un católico, sintió que Dios le daba una segunda oportunidad frente al mundo de la izquierda, a través nuestro, sabiendo todo lo que habíamos sufrido por una dictadura que ni él mismo se imaginó, ni nadie se imaginó que iba a ser lo brutal, bárbara, terrorífica que fue. De manera que yo creo que él, es la impresión que yo tengo, ¿no? Que él como que hizo paces consigo mismo y con su propia historia, con nosotros. Y nos trató, como digo, con mucha confianza y trabajamos muy bien con él. Yo creo que fue la persona... Y además hizo una muy buena conducción, porque yo era ministro de Transporte, de un área sectorial, pequeña, qué sé yo, pero él siempre me trató como dirigente político. Cuando yo iba a darle cuenta de mi quehacer ministerial, como corresponde, cuando terminábamos la reunión era típico, me decía, bueno, ya terminamos el tema de transporte, me decía, telecomunicaciones, sí, presidente, le decía yo, bueno, ahora hablemos de política. Entonces, él siempre abría... Claro, que le gustaba a él.
y porque él sentía que yo era un dirigente político, que estaba ahí no solamente haciendo una labor sectorial, lo mejor que podía, sino que un dirigente político, y cuya opinión él quería conocer y era valiosa. Entonces, eso es no solamente gratificante en lo personal, ¿no? Sino que te da el sentido de la comprensión política correcta que él tenía del que significaba su gobierno de transición. A propósito de ser dirigente político, tú dirigiste el Partido Socialista el año 92-93. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, esa experiencia surge producto de, estamos en el año 92, se veía que venía el escenario electoral año 93 de las elecciones presidenciales para el 94, y había una gran preocupación en el mundo político de la concertación de las posibilidades o no de continuidad, y si realmente íbamos a poder seguir juntos en un segundo gobierno. Como coalición. Como coalición, nos había ido muy bien, es decir, no fue mejor de lo que nosotros mismos pensábamos, la verdad, ¿no? Porque una de las razones por la cual el periodo presidencial se acorta de 8 años a 4 fue no la desconfianza, sino que la duda que los socialistas teníamos de todos los colores, los renovados, nosotros, de si íbamos a gobernar bien con la DC, si la cosa iba a resultar bien o no, y que 8 años podía ser un periodo muy largo, ¿no? Y que más bien queríamos como tener oportunidad de reconcursar, ver cómo se dan las cosas, y se reduce el periodo presidencial de Aylwin a 4 años. Pero con el camino no fue tan bien, ¿no?, que ya se comenzó a ver que no podemos proyectar. Pero había dudas. Había dudas porque Lagos se quería ser candidato y se veía que una campaña, por un lado Lagos y por otra parte un candidato demócrata cristiano, podría ser muy confrontacional. Entonces se produjo un movimiento en el Partido Socialista, de los distintos sectores del PS, que me fueron a señalar que, bueno, yo había hecho una gestión que fue muy bien valorada como ministro de Transporte, de tal manera que de alguna manera mis bonos políticos subieron, por así decir, y entonces en el partido me fueron a decir que como tenía una trayectoria y cierto peso, que yo debía salir del gobierno para postularme a la presidencia del partido, para desde ahí, ¿no?, habiendo sido uno de los fundadores de la concertación, asegurar, ¿no?, la conducción del PS en un sentido que convergiera a una continuidad de la concertación en un segundo gobierno. Estaba en duda eso en ese momento. Y yo sopesé mucho las cosas, ¿no es cierto? Me estaba yendo muy bien como ministro. La verdad que, como muchos analizaban en ese momento, si hubiera seguido en el gabinete de Aylwin hasta el final, era muy probable que en el próximo gobierno a mí me hubieran considerado también para algún cargo ministerial, como de hecho sucedió. Pero se pensaba en esa época que era lo más probable es que yo siguiera en el nuevo gobierno con un cargo ministerial. Pero aún así la evaluación política era que eso estaba en duda y que el peso político que yo tenía podía contribuir a asegurar esa continuidad. Y se me pide entonces que deje el gobierno para esos efectos. Y yo lo hablé con Aylwin, ¿no?, y le dije. Entonces él me dijo, ¿pero para qué se va a ir? Me dijo, usted lo está haciendo tan bien. Me dijo, pero... Entonces le dije, mire, presidente, este es el hecho, ¿no? Y políticamente le dije, usted entiende, es mucho más importante la continuidad de la concertación, todavía las cosas no están suficientemente consolidadas como régimen democrático, ¿no es cierto? Fuimos un gobierno muy precario en el fondo, todos sabemos, ¿no? Y de tal manera que si se piensa que yo puedo desempeñar un rol político allá para mantener la continuidad de lo que hemos hecho, nada, yo creo que esa es la responsabilidad política. Entonces él lo entendió. Entonces, y me dijo, mire, con mucho pesar, me dijo, ok, me dijo, lo dejo ir, pero entiendo. Me dijo, pero ¿tiene asegurada la elección? Que nomás me dijo, no, presidente, le dije, yo no la tengo asegurada. Tengo 3 fuertes competidores, le dije, tengo a Escalona, tengo a Esteves, tengo a Almeida, que también va a ser candidato. Tengo 3 fuertes competidores. Me dijo, pero es riesgoso. Sí, le dije yo, pero presidente, así es la política. Así es la política, y usted sabe mejor que yo. Entonces, sí, por supuesto. Entonces, él me dio el ok y salí del gobierno. También salió Lagos para ser candidato, salió Minami como su generalísimo. Bueno, y en ese contexto entonces yo me postulo a la presidencia del partido con un apoyo muy amplio de gente y fue la única elección, debo decir con orgullo, la única elección directa de presidente que ha tenido el Partido Socialista en su historia. Una persona, un voto, la única. Todas han sido indirectas, de antes y después, que es el comité central, el que se reúne y elige a la comisión política y al presidente o presidenta del partido, que es mucho más manejable, por supuesto, que una elección abierta. Yo gané una elección abierta, ¿no? Entonces, para mí es fuente de orgullo la verdad. ¿Y se logró el objetivo de seguir con unidad de la concertación? Se logró, pero fue un periodo muy difícil, porque Lagos quería ser candidato. Ahí se produjo... pero en primarias más o menos. Bueno, ahí inventamos las primarias, es decir,
porque el tema era que Lagos se comprometió frente a la militancia PS y PPD de que iban a poner una rayita junto a su nombre. Él recorrió Chile diciéndole: yo les prometo que ustedes van a tener la oportunidad de poner una rayita junto a mi nombre. Y la única ocasión en que los socialistas pudieron haber tenido esa posibilidad era en la elección de primera vuelta, que no había experiencia en Chile, nunca habíamos tenido una primera y segunda vuelta. Y era muy riesgoso. Entonces, ahí fue cuando la dirigencia PS, PPD, ¿no?, pensando qué hacemos, surge la idea que la tuvieron Chaulson y los dos secretarios generales, Chaulson y, ¿cómo se llama? Y Mayra, que era secretario general del PS. Fue elegido en la misma mesa mía como secretario general y yo como presidente. Y ellos llegan con la idea de las primarias, que todos sabemos que se hacía en Estados Unidos, pero una versión chilensis, digamos, de las primarias. Como a través de una primaria evitar la competencia final, que podía haber sido muy confrontacional, y que además, bueno, ahí está toda la cosa de los parlamentarios muy nerviosos, porque si íbamos a competir en la presidencia. Era con elección conjunta. Entonces, los parlamentarios realmente muy nerviosos, porque pensaban que, además, Guillermo Martínez, con una gran táctica, se encargaba todos los días en el Parlamento: les vamos a poner un candidato súper fuerte, que se llama, así que... En un contexto que la gente puede no acordarse, pero que en el primer Congreso la democracia cristiana eligió 38 diputados, o sea, una cantidad impresionante. Sí. Y que además... De 120. Sí, pues, y además que la ley, el binominal, el sistema binominal, favorecía al partido más grande. Y la DC era más grande, de tal manera que yo siempre decía: el candidato del partido más chico va siempre al lado del precipicio, el que se puede caer, ¿no? Entonces, el binominal hacía muy difícil elegir los dos. Entonces, el riesgo era más grande para nosotros. Entonces, en ese contexto es que yo voy a la presidencia del partido y me toca todo este difícil proceso de las primarias, que fue en sí mismo muy, muy traumático, fue muy complejo. Manejar la relación, la cosa con Lagos, con nuestros parlamentarios, con la propia DC. Pero al final yo creo que salimos súper bien del trance, porque las primarias fueron súper exitosas, pese a que no fueron primarias legales, muy exitosas. Y Frey fue elegido con la mayoría más amplia desde el regreso a la democracia, 58%. Exactamente. Y te nombró a ti. Esto para mí es absolutamente impensable. Yo supongo que tú piensas lo mismo. En ese tiempo, ministro del Interior. Era el primer ministro del Interior desde el 73. Así es. Estaba casi escrito que el ministro del Interior tenía que ser demócrata cristiano. Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Mira, esa fue una cosa muy, claro, muy especial, muy particular. Yo asumí la presidencia del partido y hay versiones muy malignas al respecto, ¿no es cierto? Que a mí poco menos que me habrían comprado, digamos, como ofreciéndome el Ministerio del Interior y todo eso, y que yo habría traicionado al agua y todo eso. Algunos periodistas han escrito al respecto muy miserablemente, en mi opinión. No, porque obviamente, bueno, uno, primero porque no lo conocen a uno, ¿cierto? Antes que nada es la dignidad, la honorabilidad de las personas. Y el único bien que yo tengo y que heredé de mi familia, y lo he defendido siempre toda mi vida y lo voy a defender. De tal manera que nunca se habló, desde luego, nunca se habló de que yo pudiera asumir algún cargo en el gobierno que venía, siendo yo presidente del partido. Excepto una vez, yo lo tengo todo esto relatado en detalle en el libro que voy a publicar. Esperamos leer con atención. Mucho detalle, ¿no? De cómo fue todo el proceso, ¿no? En qué momento surge el tema. De hecho, surge un día en una frase que me tira Pérez Lloma después de una reunión que tuvimos, ¿no? Como tú y yo me dice: vamos a ir a parar al gabinete. ¿Qué? Le dije: ¿de dónde sacaste eso? ¿No? De ninguna manera. Le dije: yo renuncié al gobierno. Si yo hubiera querido ser ministro, le dije, en el próximo gobierno me quedo en el gobierno de Elwin hasta el final, porque ya tenía, digamos, un prestigio tal que lo más probable es que iba a ser ministro del nuevo gobierno. No, le dije: no, para nada. Yo fui elegido al presidente del Partido Socialista y tengo 2 años de mandato, le dije. No hemos completado ni el primero. Después hubo un momento en la campaña misma también, en que Gutenberg Martínez, ¿no? con mucha sorpresa mía, me fue a plantear en medio de una gira con Frey, en noviembre, ¿no?, la posibilidad que yo pudiera asumir el gabinete. Yo le dije: de ninguna manera, ¿no? Me dijo: tú estás reteniendo toda la formación del próximo gobierno. Le dije: yo no estoy reteniendo nada, hombre. Le dije: nada. Yo no. Yo 3 veces dije que no. Esa fue la segunda. Y la tercera a Frey mismo. Ya cuando Frey me hace la propuesta directamente, ¿no? A través de Genaro Regada primero, que le estaba ayudando a formar el gabinete, y que yo le dije a Genaro: no. Y le dije: no, ¿por qué razones no? Y entonces él me dice: bueno, el presidente electo quiere hablar contigo. Me dice: entonces, ok. Y hablé con Frey y le dije también que no. Pero asumiste finalmente. ¿Ah? Asumiste finalmente. Asumí, ¿por qué? Porque hubo una cosa que Genaro definió. Mira,
cuando finalmente ya se consolida mucho esto que yo no quiero ir, además yo llevé el tema de la Comisión Política del partido, primera vez en la historia del Partido Socialista que se lleva a la discusión de tomar un cargo o no en el gabinete por quién está siendo designado, que fue mi caso, yo era presidente, pero llevé el tema a la Comisión Política, 2 ocasiones, se votó inclusive. Bueno, entonces Genaro prometió, dijo, mire, ustedes no saben, ¿no?, el ataque por aire, mar y tierra que le vamos a hacer a ustedes para que Correa asuma. No saben la que les espera. Y fue así, ¿no? Escalona cuenta muy bien el tratamiento que le dieron a él. Y finalmente yo termino aceptando el cargo de ministro del Interior. Pero Frei me dijo una cosa, fíjate, me dio un argumento, me dijo, mira, tú y yo somos de una generación que nos fuimos protagonistas para las antesalas del golpe de Estado. Y creo que tú y yo podemos hacer algo al respecto para ir cerrando brechas históricas en el partido, en Chile, ¿no? Porque no fuimos protagonistas de lo que llevó al desastre del 73. Y eso a mí me resultó apelativo, digamos, interesante, claro. Germán, nos queda 1 minuto, pero no puedo dejar de preguntarte. En una entrevista en Revista Cosas, tú dices, se acabó la magia. Estamos hablando de agosto del 94, y poco después dejaste el ministerio en una forma media rara que siempre recordás después de la parada militar. Así es. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Se me acabó la magia mía y también. Sí, mira, que lo que pasa es que el gobierno de Aylwin estuvo, ¿no? No tiene que ver con Frei, para nada, ¿no? Esa afirmación que yo hice. Yeah. Yo creo que tuvo que ver con la naturaleza más sociológica casi que tuvo el gobierno de Aylwin, más allá de la política. Porque nosotros fuimos un gobierno que la gente nos quiso, yo creo que más que nada, porque fuimos el primer gobierno democrático después de una dictadura terrible. Entonces, independientemente casi de lo que hiciéramos, la gente nos abrazaba, nos tenía cariño, es decir, creo que lo hicimos medianamente bien. Yo creo que fue un buen gobierno, pero aparte de eso había cariño, había magia, ¿no? Y nosotros mismos como gabinete, te lo puedo decir. Y eso es lo que se acabó. Eso fue lo que se acabó, esa magia, pero como la magia sociológica, no porque Frei fuera fome ni nada por el estilo, sino que la magia del momento histórico ya no era la misma, obviamente, ¿no? Eso fue lo que dije en esa entrevista, ¿no? Pero no fue por esa razón que finalmente salgo del gabinete. Germán, estoy seguro que vamos a volver a conversar estos y otros temas. Te traía un regalo yo que pienso que te puede interesar. La Guerra Civil de 1891, Chile, un país, 2 ejércitos, miles de muertos. Por supuesto. Que es un libro, sí. es un libro mío, pero yo sé que a ti te gusta mucho la historia. Sí, por supuesto. Entonces, muchísimas gracias. Te quería regalar eso. Muchas gracias, junto con Muchas agradecerte tu participación en la historia de 30 años, que es un programa que ha comenzado este 2025 en Bio TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por el libro. Lo leí con mucha atención. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa aquí, en su radio, Bio TV.